Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta serie de lecciones estamos estudiando el Evangelio de Lucas y estaremos en el capítulo 9, comenzando en el verso 43, donde veremos las cosas que todavía faltan. Vamos a concentrarnos en estos versos hasta el verso 50 y pues así veremos lo que se va a tratar en esta lección. Vamos a comenzar leyendo parte del texto, como siempre hacemos, ya daremos algunos comentarios como siempre. Dice así el verso 43, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas, para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Bueno, como vemos aquí en esta parte, los primeros cuantos versos, ¿no?, de esta lección, las cosas que todavía faltan. Vimos en la última lección que cuando bajaron del monte de la transfiguración, Jesús y Pedro y Juan y Jacobo, ¿verdad? Los otros 9 apóstoles, discípulos, estaban ahí con toda la gente. La gente le habían traído un niño con un espíritu maligno y los discípulos no pudieron sacarlo, ¿verdad? Y hablábamos en la última lección acerca de cómo deberían tener el poder para hacer esto, ya que Jesús les había dado su poder y su autoridad, y vimos la misión donde ellos fueron. Y hicieron justamente eso, sacaron espíritus malignos, curaron personas de enfermedades, predicaron la palabra de Dios. Entonces comenzamos a ver en la última lección, en verdad, las cosas que todavía les hace falta a los discípulos. Ellos, pues, no están listos para seguir adelante sin el Señor Jesús. Ahora, veremos en la próxima lección que Jesús ya va a poner su mirada sobre Jerusalén. Él sabe, y como podemos ver en estos versos, ya ha anunciado y vuelve a repetir aquí la idea de que Él va a sufrir, de que Él va a ser entregado en manos de hombres, ¿verdad? Entonces el punto de Lucas es este. Jesús está casi comenzando el fin de su ministerio en este viaje a Jerusalén, pero los discípulos no están listos para poder funcionar como deben sin la presencia de Jesús. Así que veremos que el Señor Jesús va a pasar mucho tiempo enseñando a sus discípulos para que estén mejor preparados y listos para el tiempo cuando Él vuelva al cielo, ¿no? Entonces aquí vemos que ellos hacen falta en poder entender. Antes faltaban en poder mismo y autoridad para sacar el demonio del niño. Aquí ahora pues Lucas dice que faltan en comprender, faltan en entendimiento, ¿verdad? Y la razón por esta es porque están pues viendo o escuchando, mejor dicho, las voces de dos personas. Aquí, el verso 43, vemos que Lucas dice, la gente se maravillaba de todas las cosas que hacía Jesús. Otra vez, el poder del Señor Jesús es resaltado. Esa es una de las voces que ellos están escuchando. Y pues ellos mismos han visto y han experimentado el poder del Señor Jesús. Pero el verso 44 vuelve a poner en su oído las palabras de Jesús mismo cuando el Señor dice, hacer que os penetren bien a los oídos estas palabras. Es casi muy semejante a lo que vimos en el monte de la transfiguración, donde la voz de Dios dijo, este es mi Hijo amado, a quien yo he escogido, escucharle a él. Aquí Jesús dice, pongan atención muy bien a estas palabras. Entonces, los discípulos están en una posición algo complicada, porque
por un lado están escuchando la voz de la gente. Mira el poder del Señor, qué tan poderoso es, se maravillaban. Pero por el otro oído les está entrando las palabras de Jesús y esas palabras casi suenan al contrario de lo que la gente está diciendo. Jesús está diciendo, yo voy a sufrir, voy a ser entregado a los hombres y me van a matar. Entonces, el conflicto de los discípulos es muy bien representado por estas dos ideas. Por un lado, el poder de Jesús. Y por otro lado, las palabras del Señor mismo que dicen, yo voy a sufrir y luego voy a morir. Y esa dificultad entre quién escuchar, por un lado el poder del Señor, por otro lado la debilidad, podemos decir, y la muerte del Señor. Esto es lo que está creando este conflicto dentro de ellos. Y por eso Lucas dice que no entendían estas palabras. No entendieron porque no saben a quién creer o qué parte enfatizar, ¿verdad? ¿Cómo puede el Señor Jesús morir, sufrir y morir cuando tiene tanta autoridad y poder, ¿verdad? ¿Cómo es posible en la mente de ellos que Jesús va a pasar por estas cosas difíciles si Él es todopoderoso, ¿verdad? Por eso no entendían las palabras, pero vemos otra vez Jesús enfatiza, pongan atención, que penetren mis palabras en sus oídos, no las palabras de la gente. La gente está admirada del poder, pero yo quiero que ustedes vean, dice el Señor, la necesidad de mi sufrimiento. Eso es importante. Y su muerte. Ahora, también si vemos aquí el verso 45, la última vez que Jesús hablaba de su sufrimiento y muerte, también mencionaba su resurrección después. Pero aquí, si nos fijamos muy cuidadosamente, el Señor no dice nada de resurrección. Solo dice que Él va a ser entregado en manos de hombres. De esta manera, pues, el Señor resalta la parte de su sufrimiento y de su muerte. En no mencionar la resurrección, pues hay más énfasis en la parte de su muerte y sufrimiento, ¿verdad? Entonces, no entendieron. Todavía les hace falta a los discípulos comprender más y mejor las palabras de Jesús. Pero vemos que tenían temor de preguntarle acerca de estas palabras, ¿verdad? No entendieron, pero tampoco buscaron entender preguntándole al Señor Jesús. Y bueno, tal vez nosotros nos encontramos en esta misma situación de vez en cuando, ¿no? Que no, a veces hemos oído cosas que se dicen por la gente acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca de la palabra de Dios. Y por otro lado, tenemos que balancear lo que la palabra nos dice, lo que Dios dice, lo que Jesús dice. Y a veces estas dos fuerzas crean o pueden crear un conflicto dentro de nosotros. ¿Cómo es posible que las palabras de Jesús, las palabras de Dios, sean verdaderas cuando hay tantos que dudan, por ejemplo, ¿verdad? Eso puede causar duda dentro de nosotros. Y una vez más, como dice el Señor Jesús, tenemos que poner atención más a lo que Dios dice, a lo que Jesús dice, a lo que su palabra dice, que las otras voces que hablan posiblemente algo al contrario. Ese es el punto. Entonces, esta es la primera idea. Todavía les hace falta entendimiento, no están listos, necesitan más enseñanza. Y bueno, nosotros también, que no. Siempre necesitamos más enseñanza en la palabra de Dios. Bueno, esto nos lleva a la siguiente sección, verso 46 y en adelante, donde vemos algo más que les hace falta. Dice el verso 46, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor.
Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Bueno, aquí vemos algo más que les hace falta. ¿Qué les hace falta a los discípulos? Les hace falta humildad. Humildad. Uno de los requisitos, no solo en ser discípulos de Jesús, pero en ser miembros del reino de Dios. Lo que Dios espera de nosotros es buscar ser humilde, no buscar ser el más grande o buscar la importancia o ser el mayor, ¿verdad? Y por eso el Señor les dice: ustedes necesitan entender la diferencia, ¿verdad? ¿Por qué comenzaron a tener esta discusión? No nos dice Lucas y pues no sabemos. Puede ser que la experiencia recién de Pedro, Jacobo y Juan en el monte, mientras que los demás estaban acá abajo, creó eso un poco de competencia entre los discípulos, posiblemente. Tal vez era porque no entendieron las palabras del Señor hace unos cuantos momentos, ¿verdad? Diferentes razones se han presentado de por qué comienzan a tener esta discusión. Y aunque no sabemos que es una discusión que nos afecta hoy en día también a nosotros, ¿verdad? A veces nosotros podemos buscar los lugares de importancia. Queremos ser personas reconocidas. Tenemos a veces ese deseo de ser el más grande entre un grupo de personas. Y Jesús, viendo que ellos pensaban de esta manera, les quiere enseñar una lección. Y por eso llama a su lado a un niño, ¿no? Ahora, en los otros evangelios, cuando Jesús hace esto de traer a un niño, las palabras que dice son un poco diferentes de las que Lucas nos presenta aquí. Por ejemplo, en los otros evangelios, el Señor dice que uno tiene que convertirse en un niño o ser como un niño. Pero aquí la diferencia es una diferencia pequeña. Vemos que Jesús dice: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. El énfasis no está en uno convertirse como niño, es decir, ser como niño. La idea es de dar la bienvenida a un niño. El punto es, los niños son personas humildes, son, en cuanto a su estado, son personas bajas, ¿no? No tienen las mismas posibilidades que los adultos, ¿verdad? Entonces la idea es, si ustedes se hacen humildes, se conviertan en ser personas humildes, entonces nunca tendrán problemas recibiendo los más bajos de la sociedad. No tendrán problemas en recibir a los humildes, porque ustedes mismos tienen corazones humildes. Pero si se concentran en ser los más importantes, los más grandes, los más poderosos, van a olvidarse de los más pequeños, de los más débiles. Y por eso el Señor resalta esta verdad. Lo que ellos necesitan es un corazón humilde. Y por eso dice, cuando tengan un corazón humilde, entonces van a poder recibir a los pequeños, a las personas que sufren, así como Jesús mismo ha hecho en este evangelio. Me reciben a mí también y me reciben a mi Padre, al que me envió. Y por eso la última parte del verso 48 resalta la verdad. El que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. En el reino de Dios, lo que hace a uno grande no es buscar la importancia y el poder.
Lo que hace a uno grande en los ojos de Dios es hacerse humilde, bajarse, ¿verdad?, de una posición de autoridad y poder a una posición de servir. Y eso es lo que también los discípulos faltaban. Necesitaban aprender la lección de ser humildes. Otra vez podemos vernos nosotros en la misma situación, ¿no? La importancia de mantener un corazón humilde, porque este es el tipo de persona que puede recibir a otros humildes, ¿verdad? Y lo que Jesús espera. Bueno, la última sección o los versos que vamos a enfocar resalta la última cosa que aquí los discípulos necesitan. Ellos faltan en poder relacionarse con otras personas. Algunos podrían decir tener simpatía sobre alguien más, estar abiertos a incluir a más personas como parte de su equipo, ¿verdad? Vamos a ver los versos y ya luego hablaremos un poco más. El verso 49 dice: Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. El problema aquí resaltado es, ¿verdad?, que los discípulos pensaban exclusivamente en sí mismos, ¿verdad? Como que el Señor los escogió a ellos, no hay nadie más, aparte de su grupo, que puede hacer algo bueno o grande para el Señor. Ese era el pensamiento, por lo menos de Juan. Y Jesús corrige eso y dice: mira, sí, yo los he escogido, ustedes tienen una relación especial conmigo, pero eso no quiere decir que otras personas no puedan hacer algo bueno en el reino de Dios. Sí, de hecho, debemos buscar cómo otras personas pueden ayudarnos, ¿verdad? O por lo menos reconocer que hay otros que están haciendo buenas obras también. No debemos impedirles a ellos, Jesús dice. No debemos juzgarlos a ellos. Vemos que Juan dice: no entran o no siguen con nosotros, ¿verdad? Entonces, otra vez, Juan está pensando de una forma exclusiva. Nuestro grupo, nosotros somos los aprobados, nosotros somos los que somos apóstoles, ¿verdad? Ellos no son parte de nosotros, así que no queremos que ellos se metan en nuestras cosas o pensar que ellos también pueden hacer algo bueno para Dios. Y esa es la actitud que Jesús corrige. Debemos aceptar a otras personas, o por lo menos reconocer que Dios puede estar trabajando en ellos también. Dios no trabaja solamente en nosotros de una forma exclusiva, que podemos decir, ¿verdad?, que los demás no tienen algo bueno para contribuir. Debemos pensar en esto en nuestros días también, ¿verdad? A veces pensamos que nosotros tenemos la verdad y los demás están en error, o los demás no pueden hacer algo bueno, Dios no está con ellos. Y no podemos juzgar eso nosotros. La realidad es que solo Dios juzga quién anda correctamente y quién no. Solo Dios determina con quién Dios va a trabajar, si podemos decirlo así, y con quién no. Nosotros solo debemos gozar y tratar de incluir y reconocer la idea de que hay muchos que pueden hacer buenas cosas para Dios, para el Señor. Entonces necesitamos una actitud, como vemos aquí de los discípulos, una actitud de aceptación de otras personas. No exclusivamente, sino inclusivamente, es decir, incluir otros, ¿verdad?, en saber que Dios está actuando en ellos. Entonces, esta era la corrección que Jesús le estaba dando a Juan. Y por eso dice: el que no es contra nosotros, por nosotros es. Hay suficientes
poderes en el mundo que están en contra de las cosas de Dios. Contra ellos luchamos. Pero si otras personas están tratando de servir a Dios y están tratando de hacer cosas buenas para Dios, ¿quién somos nosotros para negárselo o criticarlos o decir que están mal de alguna forma? Debemos regocijarnos mejor de que por lo menos hay otras personas tratando de avanzar el reino de Dios, ¿verdad? Es como Pablo le escribe a los cristianos cuando él dice, sí, yo doy gracias, aun si personas tienen motivos que no son tan buenos, por lo menos el evangelio es predicado, ¿verdad? El evangelio es predicado. Entonces, creo que nosotros debemos buscar más esa actitud, tener esa actitud. Si alguien está tratando de hacer cosas buenas para Dios y para su reino, vamos a dejarlas solas, vamos a animarlos a que hagan más, ¿verdad? Porque al contrario, las fuerzas diabólicas, esas sí están en contra de las cosas de Dios. Contra ellos debemos estar, ¿verdad? Bueno, entonces, hermanos, podemos ver que en estas tres partecitas de este texto, vemos que se está resaltando las cosas que los discípulos todavía faltan. Les falta crecer en humildad, les falta crecer en entendimiento, les falta crecer en tener una mejor actitud hacia otras personas. Y pues bueno, nosotros debemos vernos ahí también, porque los cristianos de hoy, nosotros, en verdad somos los discípulos aquí. Tenemos que escuchar estas palabras en nuestras propias vidas y cambiar adecuadamente. Así como Jesús le está diciendo a ellos, nos está diciendo a nosotros también. Bueno, hermanos, esta es la lección para el día de hoy. Gracias por acompañarme en este video. Espero, ¿verdad?, verlos en la siguiente lección y seguir adelante en nuestro estudio de la palabra de Dios. Hasta entonces, que todos estén muy bien, reciban un gran saludo, como siempre decimos, gracia y paz.